Hola a todos y bienvenidos a Númina Taller Abierto. Mi nombre es Pedro y hoy, un día como hoy, un 19 de enero, pero de 1839, nacía allá en Aix-en-Provence, en la Provenza francesa, el gran y maestro que fue Paul Cézanne. Es mi artista favorito, una persona de gran influencia no solamente en mí, sino que en todo el arte occidental moderno. Paul Cézanne inaugura el modernismo y le debemos mucho. Antes de continuar, me gustaría dejarte el encargo de que si te gusta lo que ves, le des like, le des también a suscribirte para que podamos iniciar con esto una comunidad y poder estar en contacto. Estaré más que también que atento a cualquier comentario que quieras dejarme. Sería súper interesante abrir también la discusión en ese canal. También dejo aquí mi Instagram, la red social que uso sobre todo para compartir mi trabajo y para que nos conozcamos. ¿Quién es Paul Cézanne y sobre todo quién es Paul Cézanne para mí? ¿Y qué influencia ha tenido su trabajo? Y ha sido mucho realmente. A mí siempre me ha fascinado su trabajo, su obra. Pero creo que también con esto de estar encerrado en casa y poder quizás darme a la tarea de estudiarlo un poco más, he descubierto que su influencia es mucho más profunda de lo que simplemente aparece muchas veces nombrado. Para mí Paul Cézanne, su principal legado es pasar de donde estaban en ese momento los pintores impresionistas en un aspecto de la impresión, de lo veloz, de lo que es captado por la retina básicamente, o sea, la luz en sus distintas modalidades y en sus distintos como amaneceres, atardeceres, fríos, calores, etcétera, un largo etcétera. Paul Cézanne lo que hace es pasar de la retina hacia adentro. Para mí él es el pintor, el primer pintor de la mente, es decir, de los procesos que nosotros tenemos que atravesar para poder decir que vemos algo. Es decir, él se planta sobre la realidad y ya no se encarga de hacer una representación de la realidad, sino de crear algo completamente de crear un objeto que nos dé luces sobre eso que él está pintando. Es completamente revolucionario en ese aspecto. Entonces, él se hace cargo finalmente de que la pintura es plana. A la vez, nuestra retina también es una superficie sobre la cual la luz impacta y entrega su primera impresión, pero luego esta impresión en esta película llena de conos y bastones que tenemos en el fondo de nuestros ojos, es necesario procesarla para poder decir que vemos. Y entonces Cézanne, al igual que ese impulso entrando a nuestro órgano mental, digamos que es nuestro cerebro, lo que él hace es tomar estas impresiones y modularlas, es decir, como repartirlas en el lienzo de una forma ya no llena de trucos ni llena de métodos, sino de una forma libre y dispuesta a que aparezca finalmente la imagen luego de esta modulación. ¿A qué me refiero con modulación? Es cuando Cézanne toma el material con su pincel y lo va plasmando en distintas zonas del lienzo y lo hace, y por favor, a mí una cosa que siempre me ha impresionado y quizás este año que lo he podido estudiar más me ha llegado mucho más profundo, es que siempre toma las características del objeto que está pintando y las sabe
representar en una coherencia interna de la pintura. Es decir, por ejemplo, cuando Paul Cézanne pinta la montaña de Saint-Victoire en las cercanías de Aix-en-Provence, tiene muchos lienzos y muchas vistas de esta montaña. Ninguna le parece a la otra, pero cuando vemos a la montaña, cuando vemos las pinceladas que él realiza para pintar esta montaña, vemos que esa pincelada corresponde a la montaña en la lógica interna de la pintura. Porque cuando vemos lo que rodea a la montaña, también vemos esa coherencia. Es decir, cuando vemos el cielo, captamos la atmósfera. Cuando vemos el plano, el valle, también captamos los elementos del valle como lo que son. Es decir, cuando él pinta árboles, lo vemos como árboles. Entonces, cuando él hace, por ejemplo, un bodegón, vemos que las líneas no coinciden con lo que era una perspectiva propiamente tal, sino que él quiere apropiarse de todos los aspectos de los objetos. Y lo curioso es que funciona. Por ejemplo, hay un bodegón en el cual uno ve apiladas un montón de soletillas, que se llaman en España, o estas galletitas como de pasta muy, muy aireada, que son largas, como lenguas así, y están todas apiladas, y resulta que no obedece a ninguna ley de volumen. Nosotros la vemos, y ¿qué es lo que captamos rápidamente? Vemos la liviandad de estas galletas, vemos que están en cierto modo sostenidas dentro de un plato a través de modulaciones de estas galletas, que también nos da la característica de sombra de estas galletitas. Y entonces ya no necesitamos que estas galletas respondan a la lógica claroscuro ni a la lógica perspectiva, porque ya hemos captado en el fondo la esencia de estas galletitas. Y cuando una vez que captamos esta liviandad y todo esto, vamos a ver rápidamente y de una forma bastante inconsciente, incluso diría, cómo contrasta con la solidez y la esfericidad, por ejemplo, de una manzana, o con el brillo que logra dar en la coherencia de la pincelada que Paul Cézanne escogió para ese bodegón, no sé, la superficie de la cerámica de una vajilla, o los pliegues y las luces y sombras que produce una servilleta o un mantel que él supo magistralmente plegar. En Cézanne lo que vemos son características de estos elementos que son del todo coherentes. Es decir, como mencionaba, o sea, ese brillo en ciertas superficies, esta liviandad en otros, esta pesadez en otros tantos, y en ese sentido, muchas veces los bodegones funcionan como paisajes en sí. Y a su vez los paisajes funcionan como bodegones. Y entonces vemos por qué se interesó tanto en estos dos aspectos de la pintura. También vemos cuando Cézanne, por ejemplo, pinta a sus bañistas, o cuando también pinta a los jugadores de cartas, como el interés de su pintura y de su mirada sobrepasa el mundo de los objetos y se va hacia el ser humano en su medio, o el ser humano en su actividad de pensar, por ejemplo. Es decir, cuando vemos a dos jugadores enfrentados que están con sus cartas y lo vemos retratados por la vista, por la técnica y por la sensibilidad, sobre todo de Paul Cézanne, lo que vemos es, en el fondo, el esfuerzo de recrear toda una experiencia en la posición, en los gestos, en las coherencias que empiezan a surgir cuando nos empezamos a fijar de una forma más activa en los cuadros de Paul Cézanne, y no como meros espectadores. Y ya no estamos, y esto lo repito y creo que esto quede más que claro, ya no estamos frente a una representación, ya no somos entes pasivos frente a un cuadro. Nuestra actividad, lo que deberíamos ir a por ello, como se dice, o sea, es
ver finalmente, ver. Y eso es revolucionario. Y es también un regreso, es una vuelta de tuerca hacia los orígenes del ser humano y el origen del arte en sí. Es decir, no que la pintura preste su habilidad y su técnica a otras facetas de la actividad humana que son muy respetables, insisto, sino que la pintura se apropie de su propio trabajo y que se apropie de su propia acción de ver y que seamos nosotros también como espectadores, como público, entes activos en la acción de ver, finalmente. Esa es la invitación que yo les hago cuando vean, por favor, un trabajo de Paul Cézanne y en general el trabajo de cualquier artista, es decir, hacer un esfuerzo no solamente por apreciar, porque me guste, sino que por entender lo que está sucediendo al interior de ese rectángulo, de las dimensiones que sea, con la técnica que sea. De hecho, Paul Cézanne principalmente trabajaba en óleo, o eso es lo que más ha perdurado, lo que más se exhibe, pero es un excelente acuarelista, es brillante como acuarelista, tengo que decirlo, en ese uso del material. Porque finalmente también, cuando nos independizamos un poco del querer representar, podemos regresar a la materialidad de la pintura, regresar al gesto que hay en la pintura. Y por sobre todo, liberarnos también incluso de los límites que tiene la percepción en sí. Porque cuando yo ya puedo modular en el cuadro, en el lienzo, puedo hacer surgir características nuevas a través de este acto mental que finalmente es ver.